Buen día, queridos estudiantes. A continuación, les presento la lección número 6 correspondiente a las visitas de inspección sanitaria. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. I do it, love, love, love. Bien, acá es importante tener en cuenta la inspección, vigilancia y control. Sencillamente, pues estas tres etapas son las que siempre se van a manejar con respecto a las visitas de inspección sanitaria. En la inspección miramos la verificación. ¿Qué podemos verificar nosotros? Pues todo el tema, bueno, depende ya del establecimiento, que esto también lo vamos a ver más adelante, del establecimiento, de los tipos de productos que se manejan allí y podemos hacer esa verificación. Establecimientos de vehículos y productos, cumplimiento de requisitos de la normatividad sanitaria vigente. Esto es importante. Siempre nosotros que vayamos a hacer una visita debemos tener en cuenta esa normatividad sanitaria vigente, que esté vigente porque en ocasiones nosotros podemos hacer cualquier tipo de, bueno, de inspección, de vigilancia, de control, cualquier visita, pero si no tenemos claro cuál es la normatividad sanitaria vigente que le aplica a ese producto, a ese bien, a ese servicio que nosotros estamos visitando, pues vamos a tener serios problemas. La vigilancia es hacer un monitoreo. ¿Qué significa un monitoreo? Estar pendiente de pronto de lo que pase, hacer monitoreos diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Eso ya depende también del tipo de actividad, establecimientos de vehículos y productos y el cumplimiento de los parámetros establecidos. Y el control, entonces del control ya me habla de la intervención. Son las medidas de intervención que yo voy a sugerir, que voy a aplicar, pues con respecto a las etapas de inspección y vigilancia. Lo mismo, establecimientos de vehículos y productos y aplicación de correctivos sobre características o situaciones críticas o irregulares. Entonces, ¿qué pasa? Acá ya notamos que nosotros, bueno, con ayuda de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento, podemos perfectamente informar por medio de actas, podemos informar pues a esos entes, digamos entes territoriales que son encargados de ejercer el sancionamiento, ¿sí? Entonces, sencillamente, sancionamiento ambiental pues obviamente va a contemplar todo lo relacionado con la ley 1333 del 2009, que es mi sancionatorio ambiental. Ok, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la etapa de inspección, de vigilancia y de control? En clase pues las ampliaremos un poco más. Bien, factores de riesgo de ETA. Entonces acá es importante tener en cuenta esta manera como de recorderis, con un repaso, materias primas de alimentos de origen no seguro, prácticas de higiene personal deficiente. Entonces cuando evidenciamos esa carencia de higiene en el personal, pues se supone que pueden aparecer ETAs. Deficiencia de la calidad del agua, igual, el agua tiene que ser apta para el consumo humano, tiene que ser potable, no tiene que tener ni olor, ni color, ni sabor. Acuérdense de las características organolépticas de la que nos habla la, la resolución 2115 del 2007. ¿Ok? Equipos y utensilios contaminados, presencia de plagas, temperatura de cocción inadecuados, temperatura de conservación inadecuada. Ojo, acá son dos tipos de temperatura. Se supone que hay una temperatura en un rango medio en donde los microorganismos pueden favorecer el crecimiento. En más o menos entre los 5 y los 50-60 grados centígrados. Los 5 para abajo pues son las temperaturas de conservación adecuadas y los 70 para arriba sería la condición de temperatura para cocción adecuada. Signos de enfermedad, evidencias de lesiones en los manipuladores de alimentos y contaminación cruzada. Entonces, recuerden que la contaminación cruzada se da cuando yo mezclo un alimento crudo con un alimento cocinado. Bien, tenemos las etapas de inspección sanitaria. Estas también son importantes tenerlas en cuenta, estudiarlas. La primera es la determinación de la frecuencia de inspección. Preparación de la inspección, lo mismo. Cuando uno va a hacer una inspección, pues debe ir muy bien preparado, contar con, digamos, con las actas que se van a aplicar, con todos los elementos de protección personal, obviamente,
y para hacer pues digamos, un buen desarrollo de la inspección in situ. Es in situ quiere decir allá en campo, allá donde voy a hacer yo esa inspección sanitaria. Evaluación y emisión del concepto sanitario. Cada visita tendrá un concepto sanitario distinto. Entonces de pronto hago una visita, está todo bien, bueno, pasa, hago una visita, de pronto hay algo por corregir, entonces en ese concepto sanitario voy a especificar qué es lo que se debe corregir. La notificación y firma del acta y el informe de la inspección. Entonces estas son como las etapas, también las vamos a desarrollar en clase de una manera más específica, pues para que a ustedes les quede muy bien claro este tema. Elementos básicos de inspección. Entonces me dice, carné que los identifique como inspectores de la entidad de salud, copia de las reglamentaciones vigentes por si fuera necesario consultarlas durante la inspección, dotación personal. Entonces acá puede que podrá consistir en bata, en gorro, en botas, tapabocas, guantes, todos como los EPP, o la que el establecimiento considere de acuerdo a la actividad realizada. Esta dotación, en caso de no ser provista por el establecimiento del inspector, está en la obligación de portarla para hacer la visita. ¿Ok? Entonces esto también es de mucho cuidado, debemos poner ejemplos, siempre contar pues con nuestros elementos de protección personal para poder hacer dichos inspecciones. Equipos necesarios para la toma de muestras, formatos de acta instructivo de acuerdo al tipo de establecimiento, entonces también lo vamos a ver al detalle, y en cantidad suficiente junto con los bolígrafos no borrables para su diligenciamiento en caso de ser un medio físico. En caso de ser un medio electrónico, me dice que los equipos que contengan el aplicativo funcionando adecuadamente y con la carga de batería suficiente. ¿Sí? Entonces toda esta logística es lo que nosotros debemos siempre tener cuando vayamos al campo o a in situ, a desarrollar esos trabajos in situ. Dice que incluir también los cargadores de los equipos. Y equipos necesariamente para la visita, termómetro, linterna, entre otros, todos los elementos que ustedes consideren pertinentes para poder hacer estas visitas. Alcance de las actas de inspección sanitaria. Entonces vamos a ver de pronto algunos establecimientos. Acá pues pueden ver algunas imágenes de cómo se realiza esa inspección sanitaria, ¿sí? Eso es lo que vamos, digamos, a contemplar. Entonces de pronto ver algunos establecimientos públicos, cuál tipo de acta aplica o no aplica, ¿sí? Para que ustedes tengan un poco más de cerca pues este tema de las visitas de inspección sanitaria. Por otro lado tenemos el desarrollo de la inspección. Entonces acá estos 5 pasos son como los que van a ustedes a desarrollar en caso tal de requerir una visita. Entonces va a hacer lo primero, va a hacer las edificaciones e instalaciones. Entonces cómo está esa edificación, esa instalación eh, con respecto pues a la infraestructura. Equipos y utensilios, entonces qué equipos manejan, qué utensilios utilizan, cómo están en el estado que estén, sí, esa es una evaluación que se le hace. Personal manipulador de los alimentos, entonces recuerden que las personas deben tener su curso de manipulación de alimentos, deben pues obviamente contar con todos los elementos de protección personal. ¿Para qué? Para esto, mire, para cumplir el cuarto que son los requisitos higiénicos, ¿sí? Entonces todo el tema de la seguridad ahí en el trabajo, ¿sí? Como tal, tanto para ellos como para los demás, para las personas que consumen esos productos, esos alimentos, pues obviamente es muy importante. Y el tema de saneamiento también consideramos el tema del agua potable, de pronto pues si sencillamente si ellos generan algún tipo de emisión, algún tipo de vertimiento, pues que lo estén haciendo adecuado con la normatividad vigente. También tenemos la evaluación y la emisión del concepto sanitario. Entonces acá hay 3 tipos. Me dice que es aceptable cuando cumple en la totalidad todos los requisitos descritos para el aspecto a evaluar. Aceptable con requerimientos cuando cumple parcialmente los requisitos descritos para el aspecto a evaluar. Y se da cuando es inaceptable cuando no cumple ninguno de los requisitos descritos. Entonces acá otra tablita ahí que encontré. Pareció interesante. Concepto, entonces favorable, favorable con requerimientos y desfavorable. Miren los porcentajes, de 90 a 100 es favorable, de 60 a 89.9 es favorable pero con requerimientos y desfavorable es menor de 59.9%. Control sanitario, entonces me dice una vez que se ha calificado el acta y emitido el concepto sanitario, si es favorable o favorable con requerimientos y en uno o varios de los aspectos verificados se indicaron incumplimientos o requerimientos que afectan
directamente la iniquidad de los productos manipulados. Estos deben ser ajustados por el establecimiento. ¿Para qué? Pues para asegurar ese cumplimiento a la normatividad ambiental sanitaria vigente. Tenemos las medidas sanitarias de seguridad, medidas preventivas sanitarias y el proceso sancionatorio. Entonces esto lo vamos a ver también en clase de manera de detalle para que ustedes conozcan realmente en caso de presentarse un concepto sanitario desfavorable o favorable con requerimientos, ustedes cuál es el paso a paso que deben seguir. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, por su atención prestada a esta. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.